¿Es posible cometer el crimen perfecto? En el incendio de una casa tristemente casi se llegó a conseguir, hasta que una pista microscópica en un trozo de tubería informó a los investigadores de lo que realmente había sucedido. Crímenes imperfectos. Generalmente hay una razón por la que la gente se traslada a Gales Creek, Oregón. Aunque está muy cerca de Portland, posiblemente a media hora de coche, se encuentra en plena naturaleza, apartado de todo. Está menos poblado, es la posibilidad de encontrar tranquilidad. Para Derrick y Roxanne Dueren, Gales Creek le suponía el anhelado refugio para su estresante vida como trabajadores informáticos. Cuando compraron aquella propiedad en Gales Creek, fue algo más de lo que mi hermana hubiera soñado tener jamás. Era un sueño hecho realidad. Además, le proporcionaba a los caballos de Roxanne más espacio para corretear. Estaba enamorada de sus caballos. Eran su equilibrio vital. Además, le encantaba exteriorizarlo con ellos, disfrutaba pasando el tiempo a su lado. Eran su entretenimiento y seguramente lo que la aliviaba del estrés. Tras llevar viviendo allí varios años, los Dueren iniciaron la construcción de un anexo de 140 metros cuadrados, pero nunca llegarían a verlo acabado. Un domingo, bien entrada la tarde, unos vecinos vieron una nube de humo levantándose desde su casa. El incendio fue visto por gente que vivía a más de medio kilómetro de distancia. La casa no era visible para todos sus vecinos. El destacamento de bomberos voluntarios tardó unos 20 minutos en llegar hasta allí. Cuando llegamos, el incendio estaba en su plenitud, lo cual significaba que veíamos cómo salían las llamas desde cada oquedad, puerta o ventana. Esto a su vez implica que hasta eso ha tenido que transcurrir un determinado lapso de tiempo. Derrick Dueren regresaba a casa de hacer las compras, y cuando vio el coche de Roxanne, se temió lo peor. Derrick fue corriendo hasta el incendio, cayó de rodillas y gritó que seguramente su mujer se encontraba dentro. Es lo peor que uno quisiera oír, que aún haya alguien allí. Tienes la sensación de querer entrar dentro y tratar de ver si hay alguien con vida. Les llevó casi 3 horas lograr controlar el incendio. Cuando lo hicieron, encontraron los restos carbonizados de Roxanne. El cuerpo apareció terriblemente calcinado. Sus restos apenas pesaban más de 15 kilos. Quedaron tan mermados que al médico forense le resultó imposible determinar la causa de su muerte. Dado que la disposición de la dentadura no era clara a la hora de realizar una identificación correcta, el médico forense recurrió al ADN. Lo que hicimos fue extraerle tuétano del interior de un hueso y lo mandamos al laboratorio, además de unas muestras de ADN de sus padres que confirmaron su identidad. Roxanne Dueren solamente tenía 34 años de edad. Desde aquel momento en adelante, sentí como que me habían quitado algo, pero también miedo y temor. Me parecía como estar pasando por un mal sueño que de repente se había convertido en una pesadilla. Y la pesadilla se acrecentó cuando encontraron restos de una pistola cerca del cuerpo de Roxanne. Los investigadores querían saber qué había originado el fuego que había acabado con la vida de Roxanne Dueren. El marido de Roxanne, Derrick, aportó una explicación posible. Derrick dijo que era un domingo como otro cualquiera, que se habían levantado más o menos tarde y que él le había preparado el desayuno a su mujer. Que era un día de no hacer nada y que además las cañerías estaban heladas a causa de la meteorología. Para descongelar las tuberías, Derrick dijo haber encendido la secadora de ropa del sótano y dejarlo con la puerta abierta para caldear la habitación mientras se marchaba a comprar alimentos. La secadora, sin embargo, funcionaba con gas propano.
El propano es un gas muy peligroso. Se suele acumular abajo, no asciende. Y mucha gente ha sufrido heridas importantes tras una deflagración. Siguiendo los procedimientos típicos, la policía le solicitó a Derrick el recibo de la tienda para demostrar que había ido a comprar y él accedió sin ningún problema. Aportó un recibo que mostraba que efectivamente había estado en la tienda de comestibles el día en cuestión. Pero a la policía le resultaban inquietantes las marcas de arañazos que Derrick tenía en la cara. Su explicación fue que estuvo limpiando maleza que se había acumulado durante una granizada en el camino que conducía hasta su casa. Según dijo, al mover unas ramas se arañó la cara con ellas. El altamente inflamable gas propano de la máquina secadora fue una causa posible del incendio. Otra posibilidad se centró en el garaje, donde los investigadores descubrieron que un cable de la batería del coche de Roxanne estaba desconectado. Se pensó en el coche como el origen posible del incendio. Por causas desconocidas, el cable de la batería habría provocado una chispa. Y la casa estaba siendo reformada. Solo el armazón externo de madera estaba en pie, lo que significaba que el fuego se podría propagar con facilidad. Los expertos forenses contratados por aquel estado para examinar el vehículo no encontraron indicios que apuntaran a que fuera algún tipo de arco voltaico lo que desencadenara el fuego. Es decir, que comenzara en el coche y que se extendiera por toda la casa. Pero los investigadores pensaron que el origen seguramente tuviera lugar en el cuarto de la lavandería. Además encontraron algo inusual. Un material parecido a pequeñas heces de animal cerca de la secadora de ropa. Apareció formando un pequeño montón muy cerca del origen del fuego. Al principio nadie sabía qué era, ni por qué estaría ahí. Estuve unos 3 días dándole vueltas a eso. En aquel tiempo teníamos un gato en casa y no me di cuenta hasta que tuve que cambiarle el recipiente con la caca. Pensé, pero si parecían excrementos de gato. Los Dueren tenían varios gatos, pero la caja para las deyecciones no se encontraba cerca del cuarto de lavandería. El detective McKinney se siguió preguntando a sí mismo, ¿por qué el depósito de las defecaciones estaba tan cerca del origen del fuego? Salí fuera y compré una bolsa de guano. Regresé a mi oficina y no dudé en dejarlo en mi despacho mientras trataba de averiguar por qué lo habrían puesto allí. Mientras le iba dando vueltas al tema, un compañero detective vio la bolsa con estiércol de gato en el despacho de McKinney. Se acercó y me preguntó si lo que quería era provocar un incendio. Aquel compañero trabajaba en casos de robos y no tenía ni idea de qué tipo de investigación me traía yo entre manos. Así que le dije que por qué me había preguntado eso. El detective, un antiguo Boy Scout, dijo que impregnar excrementos de gato con gasolina era un viejo truco para encender hogueras de campamento. Se enteró de eso leyéndolo en una revista para adolescentes. Una investigación de su pasado reveló que Derrick Dueren llegó a ser águila de los Boy Scouts en su juventud y pudo haber conocido este sistema para avivar hogueras. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas de que fuera un incendio intencionado. Los perros sabuesos no olieron la presencia de sustancias acelerantes en ninguna parte de la casa. Ni siquiera detectaron los excrementos de gato chamuscados. En términos de un posible sabotaje, Derrick y Roxanne no tenían enemigos conocidos, y por lo que se decía, eran un matrimonio bien avenido. Pero los Dueren poseían una pistola que fue encontrada cerca del cuerpo de Roxanne. La policía tenía que determinar si había sido un suicidio o un asesinato. La pistola encontrada junto a los restos carbonizados de Roxanne Dueren levantaron nuevos interrogantes acerca de su muerte. El médico forense radiografió los restos. Sin embargo, el cuerpo estaba tan achicharrado que fue imposible encontrar herida de bala alguna. No había ceniza u hollín en los pulmones de Roxanne, ni tenía tampoco monóxido de carbono en la sangre, lo que significaba que no estaba respirando cuando el fuego se originó. Para mí es un homicidio. No hay otra explicación posible, y si no, ¿por qué una mujer que gozaba de buena salud murió antes de iniciarse el incendio? Además, había sangre en las vías respiratorias de Roxanne. Es evidente que murió de forma violenta porque tenía sangre en los pulmones. Por mis conocimientos en casos previos, la gente que tiene los pulmones encharcados de sangre
es porque han sufrido una herida seria en el rostro o en la cabeza. Y en sus últimos estertores les entra sangre en vez de aire por la tráquea. Roxanne Dueren no murió en el incendio, lo que significa que alguien le ocasionó la muerte. Pero ¿cómo se originó el incendio? Los investigadores centraron su investigación en la secadora de ropa alimentada con propano. Derrick Dueren dijo creer que la secadora hubiera originado el incendio porque la había dejado encendida cuando se marchó de casa. Pero los investigadores descubrieron que la tubería que va de la General a la secadora tenía la llave cerrada. ¿La habrían cerrado los bomberos mientras se extinguían las llamas? El cometido de los bomberos no es destruir pruebas. Su labor es la de extinguir incendios y salvar vidas humanas. Dado que los conductos de gas tienen una rosca de metal en su extremo, un forense experto en instalaciones no encontró evidencias de que los bomberos cerraran la llave. Gracias a las roscas, una vez engarzados los tubos, para abrir o cerrar, hay que girarlas hacia un lado. Esas en concreto no habían sido giradas. Utilizando un microscopio metalúrgico conocido como metalógrafo, Bruce Wong vio restos de oxidación en las roscas. Lo que vi ahí me indicó que la tubería fue abierta en el momento del incendio. Lo suficientemente abierta en aquel momento para que se produjera una deflagración. También en el extremo de la tubería, Bruce Wong vio diminutas bolitas de metal en la parte superior de la rosca oxidada. Estas se forman cuando un fragmento de metal se funde y va cayendo en pequeñas gotas, formando esas bolitas en el momento que impactan en una superficie inferior. Esto era una prueba más de que el caño había sido desenroscado durante el incendio. Eso indicaba que el conducto había sido abierto, lo que significaba que el incendio había sido intencionado. Derrick dijo que la secadora estaba encendida, pero no pudo estar funcionando porque en aquel momento tenía el tubo desenganchado. Y podíamos demostrar que era mentira. Los expertos en incendios hicieron pública su investigación. El incendio en casa de los Dueren había sido premeditado. De repente todo empezó a cobrar sentido. Estábamos en esa fase en la que ya podíamos reconstruir lo que había sucedido. Todo tenía su lógica y a nivel forense ya podíamos demostrarlo. Pero ¿cuál fue el móvil? La familia de Roxanne informó de que la pareja a veces discutía por motivos económicos, más en concreto por el dinero que ella despilfarraba en sus caballos. Habían construido un cobertizo para los caballos, también un recinto con arena. Estaba recibiendo clases de rodeo en la especialidad de doma a caballo. Y creo que le costaba $300 cada clase. Los investigadores también supieron que la empresa donde trabajaba Derrick iba a ser deslocalizada a 250 kilómetros de su ubicación de entonces. Eso implicaría vender la casa de sus sueños y cambiar de domicilio, algo por lo que Roxanne no estaba dispuesta a pasar. Yo imagino que Roxanne le diría: Derrick, alquílate o cómprate un apartamento allí y luego vienes los fines de semana. No creo que a mi hermana le apeteciera trasladarse. Supongo que le dejaría bien claro que ella no estaba por la labor. Y eso a él no le gustaría. Los investigadores dicen que el despecho de Roxanne fue demasiado para Derrick. Esto no tenía nada que ver con la imagen que daban de una vida y un matrimonio perfectos. Que hablara con amigos, compañeros de trabajo o cualquier otro con quien ella tuviera relación, no podría determinar un motivo específico. Tengo la sospecha de que fue posiblemente porque Roxanne empezaba a andar un poco por su cuenta. Según sus amigos, la empezaban a ver más independiente, cosa que no agradaría a Derrick. Derrick no quería salir perdiendo. Haría todo lo posible para salirse con la suya. No iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino. Y eso incluía a su mujer. Cuando fue interrogado por la policía, Derrick negó ser el causante del incendio y afirmó que jamás le haría daño a su esposa.
¿Demostraría esta pequeña mancha en sus pantalones vaqueros lo contrario? El médico forense determinó la muerte de Roxanne Dueren como homicidio, dado que ya estaba muerta antes de que el fuego se desencadenara. Lo que no había podido averiguar, por contra, era la causa del fallecimiento. Pero el trágico incendio fue calificado de provocado, y el marido de Roxanne, Derrick, se convirtió en potencial sospechoso de asesinato. En los vaqueros que llevaba puestos el día del incendio, los investigadores encontraron una pequeña mancha. Le pregunté sin tapujos si eso era sangre, y él me contestó que no, que era barro. El test de fenolftaleína demostró que Derrick mentía. La mancha era de sangre. Y un posterior análisis del ADN confirmó que esta era de Roxanne. Para la policía ahora todo encajaba. Nunca creyeron la versión de Derrick acerca de los arañazos en su cara. Yo sé bien cómo son los arañazos producidos por ramas, y esos en concreto no eran de ese tipo. Parecía más bien que se los había hecho con las uñas de las manos. Derrick Dueren mintió acerca de cómo se originó el fuego, de cómo se arañó la cara y de por qué tenía sangre en sus pantalones. Tras demostrarse ser el causante del incendio, que la sangre en su ropa era de su mujer y el asunto de los arañazos en la cara, Derrick Dueren fue detenido acusado de incendiario y de homicidio. Sin embargo, Derrick estaba convencido de que no pasaría ni un día en la cárcel. Derrick Dueren se creía más listo que nadie. Mandaba correos electrónicos a sus amigos y a sus compañeros de trabajo de Intel, poniéndoles al corriente de cómo se iba desarrollando el juicio. Se dirigía a ellos utilizando una terminología ajedrecística. Les contaba cómo pensaba que avanzaría la partida y sus esperanzas de que fuera declarado inocente. La acusación cree que Derrick y Roxanne entablaron una discusión la tarde del crimen, un desacuerdo que a la postre se tornó en violencia. Haz lo que te dé la gana. Los golpes fueron tan fuertes que la sangre de Roxanne fue a parar a los pantalones de Derrick. Ella trató de defenderse y por eso le arañó la cara. La acusación opina que él la mató, aunque no saben con certeza de qué manera. Impelido por la necesidad de enmascarar el crimen, decidió prenderle fuego a la casa. Primero, salió fuera para cerrar el conducto de gas propano. A continuación, desenroscó la tubería que alimentaba a la secadora y le prendió fuego a los excrementos de gato empapados en gasolina. Cuando salió de nuevo para abrir la válvula del propano, el gas tuvo que haber producido el efecto soplete, con un calor superior al del gas natural, prendiéndole fuego al instante a todos los materiales que había a su alrededor. La acusación cree que Derrick fue a comprar para así disponer de una coartada, pero el tiempo empleado en ello resultaba contradictorio. El tiempo que Derrick Dueren dijo haber tardado no correspondía exactamente con lo que figuraba en los recibos de compra de las tiendas. Tuvo que haber invertido 1 hora y media en ello. Y al parecer dijo haber estado fuera un mínimo de 2 horas, según consta en su declaración inicial acerca del momento en el que se marchó y de cuándo regresó. Dado que el fuego consumió casi al completo el cuerpo de Roxanne, nadie sabe exactamente cómo murió. El jurado no pudo llegar a una conclusión ante los cargos de asesinato. La decisión quedó en el aire. Ellos no declararon al señor Dueren inocente ante la acusación de homicidio. Simplemente dijeron: no hemos podido establecer un dictamen. Resultado de ello, Derrick fue únicamente condenado por delito de incendio y por homicidio involuntario en primer grado. Fue sentenciado a 10 años de cárcel. El homicidio involuntario en primer grado viene definido en el Código Penal de Oregón como causar la muerte de forma imprudente a otro ser humano bajo circunstancias que manifiestan una extrema indiferencia ante el valor de una vida. ¿Que si Derrick pensaba que iba a salirse con la suya? Por supuesto. No cabe duda. Derrick se tenía a sí mismo como más listo que ninguno. Era un ególatra. Se creía por encima del resto. Los investigadores dicen que este caso demuestra que por mucho que uno trate de ocultar las pistas, siempre queda alguna visible.
Hay quien se cree que a la hora de provocar un incendio todo va a ser pasto de las llamas y que todas las pruebas van a ser destruidas. Es una falacia que nos gusta que se crea la gente porque, como investigadores, es cuando entramos nosotros en escena para descubrir con cierta facilidad qué originó el incendio. El incendio en este caso fue de tal magnitud que destruyó gran parte de las pruebas que normalmente encontraríamos en la escena de un crimen de otra índole. Con todo, el fuego en sí crea otro tipo de evidencias. En este caso en particular, nos permitió saber dónde y cuándo se originó, aspectos cruciales para ser presentados por la acusación. Tarde o temprano siempre caen. A veces cuesta más cogerlos, pero siempre caen. Este caso se basó en su práctica totalidad en pruebas forenses, a pesar de que yo también aporté mi pequeño grano de arena. Pero, en realidad, en este crimen fueron los forenses los que descubrieron su culpabilidad.